marcar la diferencia en esa línea delgada que separa la vida espiritual de la vida religiosa también dentro del Yudí. ¿Por qué razón? Porque mencionamos que ser judío no siempre es sinónimo de tener una vida espiritual, o que se conozca la Kabbalah, o que muchas veces haya realmente una comprensión adecuada sobre los seders, los preceptos que vamos siguiendo a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, a veces heredamos, como sucede en muchas religiones, una serie de prácticas de las cuales pues solamente repetimos porque así lo enseñaron nuestros antepasados, pero hay aspectos simbólicos que es muy importante entender para que de esta forma nosotros podamos ser una vasija que pueda contener la luz que el Creador está dispuesto a darnos siempre y cuando nosotros cumplamos preceptos pero con conocimiento, no solamente porque así nos lo enseñaron. Entonces, en el tema de Shabbat, hay una serie de principios de los cuales hemos hablado. Es muy importante que sepamos porque realizamos. Por ejemplo, cuando encendemos nuestras velas de Shabbat, hay quienes encienden una luminaria, hay quienes encienden dos luminarias, hay quien enciende una luminaria por miembro de la familia. Y seguramente cuando encendemos la luminaria y hacemos la verajá, usted habrá visto que generalmente hacemos unos círculos nosotros con nuestras manos. Con nuestra mano izquierda, con nuestra mano derecha, realizamos tres círculos. ¿Por qué tres círculos? Porque describe el Tanaj que un cordón de tres dobleces es difícil de romper. Y ese número 3 representa Keter, Jochma y Binah, la unificación de la tríada superior del árbol de la vida, que permite que esa unificación se consolide. Pero ¿por qué hacemos círculos? ¿Por qué cuando hacemos círculos, si vemos que nuestra mano izquierda se gira en sentido a las manecillas del reloj y nuestra mano derecha va en sentido contrario? Al hacer esto, va en sentido contrario ambas. Cuando hacemos este círculo en la mano izquierda sobre la luminaria izquierda, estamos prácticamente nosotros colocando la bondad, la protección de Samej. Describe el Zohar que la letra Samej lo que hace es proteger. Entonces, equilibramos el rigor y la bondad. Del lado derecho, nosotros lo que hacemos es generar la solicitud de la justicia, y por ello cuando nosotros encendemos nuestras luminarias, estamos muy atentos a observar cuál de las dos se consume primero, porque además de la información que encontramos en la lectura de la Parashá o la porción del rollo en la Torá, podemos nosotros identificar cómo ha estado nuestra emanación durante esta semana. Entonces, todo esto, si usted pregunta a un Yehudí, difícilmente podrá darle esta explicación a menos que esté estudiando Kabbalah. Por eso mencionamos que muchas veces hay una maravillosa ventaja cuando las personas se acercan a la Kabbalah porque logran obtener información que inclusive podríamos mencionar ayudará muchos practicantes de todos los preceptos que encontramos en la Torah a que puedan entender por qué razón realizamos esto, por qué razón nosotros no tomamos un encendedor. Seguramente muchos conocemos este tipo de encendedores que son muy prácticos. Sin embargo, mencionamos, desafortunadamente, hay una declinación, mencionamos en la primera clase, hay una declinación, se ha ido perdiendo el sentido por el cual se seguían ciertas reglas. ¿Por qué tomamos nosotros fósforos de madera? ¿Por qué tomamos nosotros fósforos de madera a diferencia de este gas que contiene residuos fosilizados? Porque establece Yosef Karo, este gran rabino que que escribe el Shulchan Aruch, que esto contiene residuos de cadáveres. Pues la Kabbalah Masid nos enseña que si nosotros utilizamos este tipo de elementos, estamos facilitando la tracción del rigor. Y desafortunadamente podemos encontrar muchos errores en enseñanzas de Kabbalah en internet, donde encontramos a gente que toma este tipo de instrumentos y lo enciende. Y cuando nosotros tomamos uh, conciencia de por qué razón, por ejemplo, en la Abdalá, que es cuando ha concluido el Shabbat,
el sábado al caer la noche, se hace un referente de por qué razón el fuego que entrega el creador Adán lo hace a través de la madera también tiene un significado. En todo es una vasija. Entonces, cuando nosotros tomamos la madera, también contiene esa esencia contenedora que puede portar la luz. Entonces, son una serie de aspectos que debemos de considerar, así como hacemos este pequeño resumen, porque el ceder se hace muy corto. ¿Por qué tomamos las piezas de pan? Porque el Zohar describe que es el único elemento que Hashem trajo de otros mundos. El trigo no tiene su origen aquí, en este planeta que nosotros conocemos. Fue entregado directamente por Hashem para la alimentación del ser humano. Entonces, cada uno de estos preceptos, Baruch Hashem, tiene un propósito. Por ejemplo, ¿por qué razón el kiddush? ¿Por qué razón el vino? Bueno, tenemos que recordar que en los textos cabalísticos que el rey Salomón deja grabados, nos describe cómo es que el vino es el único elemento ante el cual no se puede acercar Samech Mem, esta entidad que es responsable de la caída o de la comisión de ciertas transgresiones en el ser humano. ¿Por qué razón? Porque fue precisamente una de las estrategias que utiliza el rey Salomón para poder alejar a esta entidad que atrae juicio, que atrae rigor. Entonces, por eso nos describe también el Talmud en el Tratado de Berajot, que el vino puede ser tanto una verajá como puede también ser un elemento que atrae rigor. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué razón utilizamos dos luminarias blancas? ¿Qué representa las columnas o por qué representa las columnas del Bet Hamikdash que construye el rey Salomón? Entonces, toda esta simbología es muy importante. Por eso mencionamos que es un paso fundamental para el estudiante o practicante de la Kabbalah. Inclusive mencionamos que si una persona no realiza Shabbat, no incorpora Shabbat en sus prácticas iniciales de preceptos, desafortunadamente no puede dar no puede activar esa primera conexión de las entidades que Hashem nos asignó a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, hay malajim, mensajeros o ángeles que nos fueron asignados, pero muy importante saber que millones de personas en el mundo pueden hacer plegarias, pero si no realizan Shabbat, esos malajim, esos mensajeros, no le acompañan, a pesar de que Hashem los ha asignado. Bien, entonces, bueno, dicho esto, si les parece, vamos a comenzar con esta segunda clase, este taller práctico de celebración de Shabbat desde una perspectiva cabalística, dejando un poco de lado el esquema religioso para que de esta forma nosotros podamos realmente tener una libertad y realicemos todas estas prácticas con conciencia. Bien, así que si le parece, vamos a comenzar este tema, vamos a comenzar a compartir la pantalla hablando sobre esta maravillosa enseñanza. Bien, dejen por aquí acomodar las ventanitas. Y bueno, pues el título del día de hoy es ¿por qué es que nosotros conocemos por qué es importante practicar el Shabbat con la Kabbalah? Y para esto vamos a hacer una breve recapitulación sobre lo que vimos en la clase 1 para que podamos nosotros diferenciar entre lo religioso y la espiritualidad. Bien, y que podamos de esta forma, en cualquier etapa dentro de la Kabbalah que nosotros estemos estudiando, generar este puente maravilloso. Bien, y para ello hablábamos con un texto, porque hay mucha polémica, mencionamos que todo dependerá de la formación rabínica que haya tenido cada moré o maestro que se encargue de instruir en Kabbalah. Hay quienes aprenden Kabbalah de forma abierta a través de alguna universidad hebrea, hay otros que son autodidactas, hay algunos otros que seguramente estudiaron en una yeshiva, que eso sería lo correcto, estudiar en una yeshiva en donde tenga la oportunidad de formarse como rabí. Y después de ahí, bueno, además de que hay una ventaja, la ventaja es que Baruch Hashem puede obtener o puede tener acceso a muchos textos que no se encuentran a la venta al público, porque muchas veces dicen, oiga, este texto, ¿dónde lo puedo conseguir? No se puede conseguir, a menos que vaya a una yeshiva. Inclusive mucha gente viaja precisamente a Israel, muchos maestros viajan a Israel
a tratar de conseguir estos textos. A veces sí los logran conseguir con algunos estudiantes de alguna yeshiva. Bien, entonces mencionamos, ¿todo mundo lo puede hacer? Sí. Los diferentes maestros dicen, no, no es necesario, quédate con las 7 leyes de Noaj. Mencionamos, no, es así. Inclusive, una de las razones por las que el Rabí Baal Shem Tov decide aperturar el conocimiento de la Kabbalah a más personas es porque había observado que era muy complicado para muchas personas dar esta instrucción, inclusive para las mismas comunidades judías. Bien, entonces él mencionaba, no, eso de las 7 leyes no ágidas, siempre lo hemos mencionado, lo decimos con mucho respeto, pero también es necesario decirlo, es una excusa, es un premio de consolación que desafortunadamente algunas comunidades judías colocan para no incorporar a las personas que quieren hacer ese proceso de conversión. Entonces, Hashem dijo, todo mundo, nadie está exento de. Una de las razones por las que nosotros debemos de saber que desafortunadamente a veces está viviendo rigor Eretz Israel, como vemos los conflictos bélicos que hay, es precisamente porque se sigue dejando de lado el cumplimiento que Hashem dejó, ser luz para las naciones. Entonces, si las personas se quieren acercar al judaísmo para aprender la espiritualidad, acercarse a Hashem, y se les prohíbe porque el proceso de conversión puede durar 2 años, 3 años, 5 años, y después de esos 5 años le dicen, pues mejor sé no ágida. Cuidado, porque entonces es una de las razones por las que la Kabbalah se entrega a todo mundo. Por esa razón, aunque mucha gente cerró o ha pretendido cerrar esas puertas al judaísmo, la Kabbalah vino a cambiar todo ello. Y puedo decirle, sin temor a equivocarme, de que mucha gente que no es judía y que está estudiando Kabbalah está conociendo mejor a Hashem, está conociendo mejor la Torah, está conociendo mejor los Sefer Kodesh, que a veces amados Ahim, amados Ajot, que son también judíos. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 32, dice lo siguiente: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, Hashem, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta tu casa, tú, Hashem, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre, Hashem, es invocado sobre esta casa que yo he edificado. No lo dice no lo dice el rabí Israel Nicodemos, está claramente aquí en el Tanaj. Y esto desbarata las teologías que muchos tratasen de aplicar directamente para las personas que se quieren acercar al conocimiento de la Torah y que muchas veces les ha sido impedido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos. Si alguien pregunta, ¿el extranjero puede guardar Shabbat? Por supuesto que sí. Y si no se enseña a guardar Shabbat, entonces le estamos nosotros únicamente enseñando dónde está la puerta, pero no le estamos entregando la llave. Nosotros somos responsables de enseñar la puerta y entregar la llave para que la gente, el que lo desee, pueda, Baruch Hashem, comenzar a acercarse a Boreolam tal y como nuestra alma así lo anhela.